Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Estamos acá en un nuevo episodio de Los Barbudos del Gol. Por supuesto, es para mí un honor presentar a nuestro compañero, el señor Hugo Olivera. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá un poquito todavía digiriendo el resultado, pero no solamente el resultado, sino los comentarios, las reacciones Hay de la muchas gente. cosas, Hay hay cositas muchas ahí que cosas. están, sí, detallitos ahí que la verdad dejan mucho que desear, eh, de la prensa, del fanático y bueno, en este caso, incluso de la continuidad del Bocha. ¿Cómo lo ves tú? Claro, y ese es un tema muy interesante del que vamos a discutir, porque precisamente pasa que, claro, la comunidad, el fanático es muy eufórico y exige constantemente resultados, porque los resultados son los que te dan la continuidad y te dan justamente una mejor capacidad de resolver las cosas. Pero a veces vemos a ciertos influencers, a ciertas personas que alegan ser expertos y tener mucho conocimiento en el ámbito futbolístico y que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con esta derrota que ocurrió hace poco entre Venezuela y Ecuador, del cual obviamente yo creo que es algo que todos estábamos muy conscientes de que iba a pasar, Sí, se pidió la cabeza de este siendo caballero. objetivo, sí. La cabeza de este caballero se pidió porque la gente dice que ya no debe seguir, que ya es un experimento lo que está haciendo ¿Y a y quién van que a traer? realmente, Dale, bueno, sí, sí. ese es un tema interesante a conversar. Claro, claro. Pero, Pero mira, pero yo, yo te soy honesto. Perdón, continúa, Aran, continúa. no, no, o sea, te decía, te dejo abierta la pregunta para que tú realmente argumentes. ¿Debería seguir el Bocha o no debería seguir? A ver, quedando tan pocas fechas, o sea, trayendo a otro técnico, ¿qué vas a lograr? Nada. Lo más probable es que fracases rotundamente. Lo más probable es que no haya un cambio. O sea, estamos hablando de que ya estamos en la etapa, en la etapa final de la eliminatoria. Ahorita no es tiempo de hacer cambios, de hacer este cambio de técnico. O sea, yo creo que hay que terminar el proceso del Bocha y en dado caso, pues dependiendo de cómo vaya, ver un tema de continuidad o ya sería ver iniciar un nuevo proceso con otro técnico. Pero en este momento yo creo que cambiar al Bocha no va a solucionar nada. No, y aparte que hay una tendencia muy grande en la que siempre la solución de una es cortar la cabeza del técnico, nunca se corta la cabeza de los jugadores. Ok, Exacto. se entiende eso porque los jugadores son los que realmente te dan los goles, te dan las capacidades y en teoría el técnico o el seleccionador debe traer lo que mejor hay disponible. Pero tenemos que pensar también, Venezuela realmente en muy pocas ocasiones, creo que una o dos, ha podido dejar un técnico toda la eliminatoria. La vez pasada, por ejemplo, tuvimos este drama Peseiro, Peseiro. Peckerman, después el Leonardo González que estuvo también allí un poco interino, hubo un Sí. momento donde no se sabía muy bien qué se iba a hacer y realmente cuando uno trata de analizar el plan de continuidad a una idea, ¿qué se hace? O sea, ¿dejas a un técnico para que te traiga la continuidad de una idea o tratas de buscar una especie de solución? Porque realmente yo les soy sincero, yo no veo que haya una solución de traer a otra persona que mágicamente cambie todo el esquema. Porque, exacto, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, estamos hablando de que esto no es una liga. Esto no es un proceso en el cual tú vas a ver al técnico semana a semana ajustando un equipo porque queda la recta final. No, eso quizás en un formato de liguilla podría tener algo de sentido. Estamos hablando de formato de selecciones donde el técnico se va a reunir con los jugadores una vez cada 2, 3 meses, cuando haya fecha FIFA. Entonces, no tiene ningún sentido que tú traigas un técnico nuevo en este momento que después se va a reunir recién con los jugadores para la siguiente fecha FIFA. O sea, es absurdo. No tiene sentido. No, y aparte, Y aparte pasa que, sí, por ejemplo, a ti te dicen, no, bueno, pero es que, ¿por qué el equipo con el que empezó no sé, las eliminatorias no es el mismo? No hay reacción, no hay tal cosa. Mira, la eliminatoria sudamericana es muy larga, pasan muchas cosas.
Un jugador Cierto. puede tener todo un buen momento en un equipo, de repente se transfiere a otro por alguna razón, ya sea monetaria o porque simplemente el club lo quiso vender y no tiene la mejor actualidad. Hay muchos elementos que son extrafutbolísticos que afectan el rendimiento de un jugador. Claro. Mira, por ejemplo, en una entrevista que comentó una vez Salomón, él dijo que cuando se fue a River no la pasó tan bien porque precisamente en su entorno no estaba a gusto. Ahora se fue a México, donde tú dirías, quizás baja un poquito de escalón en calidad futbolística, Pero juega pero se siente mejor, tiene regularidad, tiene titularidad, entonces tú dices, eso le conviene a la selección. Y el seleccionador Claro. tiene que ir viendo, mira, el día de hoy, por ejemplo, no me sirve tanto Cáceres Jr., menciono un ejemplo, porque estuvo lesionado, entonces tengo que traer a otro. ¿A quién traigo? ¿Qué opciones me da? Exacto. Eso te va cambiando el esquema. Y es eso, pues, ¿no? O sea, ver la actualidad de los jugadores antes de tomar las decisiones. Y obviamente, o sea, el técnico puede tener un plan en este momento para el próximo partido que va a tocar recibir a Bolivia, por ejemplo. Pero de aquí a allá se lesionan 2 o 3 jugadores y ya tiene que cambiarlo completamente. O sea, ese es el tema. Y ojo, no es que estemos defendiendo al Bocha. Sabemos que ha cometido errores. Tenía mejores opciones y quizás no las convocó, quién sabe por qué tema confianza, tema actualidad, qué sé yo, y hay cosas que se le pueden corregir totalmente, eso es cierto, pero la idea es, ¿sacarlo va a arreglar las cosas? No va a arreglar nada, creo que las empeoraría incluso. Y a ver, hay un tema que quizás lo comentamos un poco por muy encimita, pero hay cosas extrafutbolísticas que pasan en el entorno de la federación, en el entorno de los jugadores, que a veces no te permite traer a ciertos jugadores, o que a veces no te permite hacer ciertas cosas. O te hacen que convoques a ciertos jugadores que no deberían estar ahí. A veces hay hijos de ciertas personas que quizás estén en esferas de poder que te obligan a eso. Esas son cosas que se los pregunto yo a las personas así. ¿Realmente creen que un técnico de otra categoría va a aceptar todo ese tipo de cosas de su entorno? Es muy difícil. Así como Peckerman, se van. Exactamente, o sea, Peckerman, Peseiro vieron muchas cosas que no les gustó con la federación, que no les gustó cómo se maneja el entorno del futbolístico. Temas extradeportivos. Exacto, y aparte, sumémosle otra cosa. A muchos se le ha criticado mucho que no trae a gente del fútbol local y que eso generalmente es el semillero para las selecciones. Seamos sinceros, revisemos a cabalidad cuántos jugadores hay del fútbol venezolano que realmente puedan ser convocados en la actualidad. Quizás 1, 2, 3, por ahí Pipo Vivas, Mauricio Cova, algún otro que esté de repente resonando. Pero realmente la actualidad de nuestro fútbol, y cuesta decirlo, duele decirlo, ha bajado mucho, ha mermado mucho. Sí. Las cosas del país nos ha obligado a que la calidad de la liga no sea la misma que, por ejemplo, la que tuvo Richard Páez de cara a la Copa América 2007. En su momento, eso, correcto. Por ejemplo, si tú haces un análisis, en esa época, el Caracas tenía prácticamente a mitad de la selección. O sea, estaba Toyo, estaba, por ejemplo, Sichero, el Pájaro Vera. Todas esas personas estaban en el Caracas y habían otros jugadores que también estaban en las ligas locales. Por ejemplo, eran Anzoátegui o en otras partes que también alimentaban a la selección. Pero en la actualidad, incluso una vez salió Miku Fedor diciendo que esta es una liga de viejos, que esta es una liga donde no hay ritmo, donde las cosas van muy mal y que necesitamos que más bien aumente eso para que los chicos que tengan la oportunidad de crecer salgan a otras ligas con capacidades físicas y técnicas de poder triunfar. Claro. Entonces tú ves eso y tú dices, el técnico tampoco que dispone de muchas cosas en el entorno local para traer. No tiene, claro. Sí. Y es algo que no depende solo de él, sino de la federación. Y sabemos cómo es la Federación Venezolana de Fútbol. Sabemos todo lo que mueven ellos detrás. Entonces hay que estar claro en que se trabaja con lo que se tiene. Y vuelvo y repito, porque quiero insistir, no es que le quitemos responsabilidad al Bocha. O sea, el Bocha también ha tomado decisiones que son criticables. Que han sido malas. Pero, sí, exacto. Pero realmente, o sea, no es para hacer una prensa tan negativa. O sea, oí tantos comentarios en redes, ¿verdad, Rae? O sea, vi gente, vi un muchacho incluso que dijo, esta es la peor selección venezolana de fútbol que he visto nunca. Yo, amigo, ¿tú qué crees que Venezuela es Brasil? O sea, estamos hablando de que es una selección que nunca ha ido a un mundial.
sea, seamos lógicos, seamos conscientes. Luego vi quién fue el que lo dijo y fue un carajo que puso una alineación de 12 jugadores. Y yo dije, no, por favor, este tipo no sabe ni dónde está parado. Entonces, yo sé quién es. Sí, exacto. Entonces tú dices, oye, hermano, cállese la boca un rato. O sea, es así. No, sí, lo siento si el tipo se ofende. Pero ese es el tema, o sea, tú no has visto cuáles han sido los procesos anteriores, porque esa es la otra. Para esta altura teníamos más puntos en eliminatorias pasadas. En eliminatorias pasadas no jugaste contra los mismos equipos. O sea, no jugaste en el mismo orden. En el mismo orden. No son las mismas fechas. O sea, estamos hablando de que ahora se complica y ahora tenemos un calendario encima que tiene el Bocha que ir trabajando. No es imposible sacar los puntos. Obviamente, aún Venezuela depende de sí mismo para ir a un repechaje. Pero hay que estar consciente. Aparte que siempre está ese tema, dicen, no, que, no sé, se le empató a la peor Brasil, se le empató a un Uruguay con un montón de suplentes. Ok, pero a ver, seamos sinceros, revisemos un poco el esquema y muchas veces muchos de los otros seleccionadores también empataron con Uruguay, también perdieron con Uruguay en casa, muchos salieron bien goleados ante Brasil. Entonces, analizando ciertos puntos, tú dices, hay cosas positivas que se han sacado de los puntos y de los partidos. Hay otras en las cuales se ha fallado. Por ejemplo, la planificación ante Bolivia fue muy mala. Eso hay que decirlo, eso hay que estar claro. O sea, que la posibilidad de salir goleado ante Bolivia era factible, sí. Pero que se podía haber hecho otra cosa también. Pero Ecuador, o sea, es totalmente posible. Y en Ecuador, exacto. Eso es lo que decíamos en la previa. O sea, tienen 17 años que Venezuela no gana en Ecuador. O sea, la última vez fue con un gol de Rey de tiro libre. Un golazo casi desde la media cancha. Entonces, exacto. Entonces, hay que estar consciente y poner las cosas como son. Venezuela no es Brasil, Venezuela no es Argentina, Venezuela no es Uruguay. Venezuela es uno de los que siempre ha sido colista peleándose el puesto, ya sea de repechaje o el penúltimo lugar. O sea, no estamos para creernos la gran cosa. Pero también entiendo que mucha gente está creyendo que Venezuela es así por la misma ilusión que les dio el Bocha al principio, por los buenos resultados que estaban saliendo. Entonces, ahora sí se creen, con el mano tengo fe, ahora sí se creen que, bueno, sí, parece la prensa mexicana, ¿sabes? que tratan a México como si fuese uno de los grandes del mundo. Amigo, México gana ya la Copa Oro porque, bueno, juega contra Martinica. Pero, porque siempre llega a la final. Claro. Exacto. Pero, o sea, seamos conscientes. Y también pasa que, mira, incluso el entorno de la federación ya cambió un poco el discurso. Ya no es mano tengo fe, ahora es hasta que el corazón deje de latir. Es como queriendo decir un poquito, mira, por si acaso, hasta la última. Cambiamos la idea. Claro, hasta la última. Es lo que tú mencionas. De repente, si hacemos esta conversación al final de las eliminatorias y podemos evaluar, decir, mira, no lo hizo tan bien que Faría, no lo hizo tan bien que Dudamel, no lo hizo tan bien que, por ejemplo, no sé, Pastoriza. Entonces tú dices, ok, claramente esto ya no hay un tema de continuidad, hay un tema de otras cosas. Hay personas que recomiendan al siguiente personaje para liderar la selección. Al señor Rafael Dudamel. Sí, que está libre, no tiene equipo ahora, está capacitándose en España, por lo último que contó en una entrevista en un podcast. Y que bueno, a él le preguntaron si quería tomar la selección y salomónicamente, digamos de manera diplomática, dijo, bueno, es que hay un técnico, hay que dejar que el técnico haga su trabajo. Bastante consciente de su parte. Yo pienso que no es una mala opción, pero no es una opción que deba venir de inmediato. Yo creo que todo tiene que analizarse al final de cuentas, sentarse con el Bocha Batista, decir, ¿qué pasó? ¿Qué quedamos? ¿Qué hicimos? ¿En qué fallamos? Eso también incluye, y debo hacer la acotación, fallar también lo que es el fracaso de la sub-20, que jugó esa eliminatoria, esas clasificaciones sudamericanas aquí en Venezuela y no se logró nada tampoco. Todo eso suma, todos esos son aspectos a sumar, pero insistimos, todo siempre al final de contabilizar todo, porque hasta ahora todavía hay vida, hasta a la fecha que sale este video todavía hay vida,
Y que Venezuela, si bien hay un cupo más y todo esto, las eliminatorias nunca son fáciles. Nunca. Claro, claro, sí, son las eliminatorias más difíciles de los mundiales, así, estamos conscientes de eso. Pero sí, bueno, hay que ver, hay que pensar todavía en el juego contra Perú, que yo te digo, o sea, ahí sí va a haber otros cambios, ya se cuentan con más jugadores que vienen de cumplir sanción, que el Bocha ya tiene que obviamente plantear una idea más ofensiva. Era lógico que jugara de esa manera contra Ecuador porque no tenía las fichas para jugar de otra forma. Y bueno, vamos a ver cómo va. Raelmi. Pero bueno, ese fue el tema entonces. Hablamos un rapidito de la actualidad, de algunos temitas que queríamos sacarnos encima. Y un gusto como siempre para mí saludarlo, Mr. Vargas. Será hasta la próxima edición de Los Barbudos del Gol. El equipo de fútbol, no sé qué le pasa, yo lo veo jugando mal. Lo veo jugando mal, de verdad, ¿no? Descoordinado, falla en la ofensiva, en la defensa. Bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer.